turismo es consumo desplazado. Entonces, ¿cuán fácil o cuán difícil es llegar al destino? Cambia el mapa. Yo te doy 3 números que lo van a explicar en una sola. Hay, hoy día, casi 2,5 millones de brasileños que viajan a Argentina por año. 2,5 millones, ¿no? Ok. Chile tiene 900,000 viajeros brasileños visitando Chile. ¿Sabes cuántos han venido a Perú el año pasado? ¿O cuál ha sido el pico más alto de brasileños a Perú? Creo que fue el 2019. 185,000. O sea, Chile tiene fácilmente 4 veces la visita de brasileños. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? No tienen Machu Picchu. No tienen Machu Picchu. Hoy día en el mundo, los países que tienen una impronta cultural potente, como es el caso de Perú, que tenemos más de 6,000 años de proceso cultural, tenemos que salir al mundo a pintar el mundo de nuestros colores. Nos encontramos con una personalidad del turismo. Rogers Valencia es un destacado empresario del turismo, cusqueño, estudió turismo, enseña turismo y además fue ministro de Comercio Exterior y Turismo y también ministro de Cultura. Bienvenido, Rogers Valencia. Muchas gracias, estimado Ronald. A través de tu medio, saludar a la ciudadanía. ¿Cuál es el futuro de Machu Picchu? Mira, en teoría del turismo, la buena cosa del turismo es que no tenemos que inventar la pólvora. El turismo en el Perú es casi nuevo, diría yo, pero el turismo en el mundo tiene casi 200 años, como lo conocemos hoy día. Entonces, se ha estudiado extensamente y los destinos turísticos, como cualquier producto, tienen ciclos de vida. Entonces, este ciclo de vida es el turismo inicial de los exploradores, es la primera etapa. La gente, como lo que teníamos en los 80s, en el Cusco, el mochilero, el viajero que experimenta. Ah, en términos de psicología del viajero, le llaman el explorador. Luego viene el periodo de crecimiento y del boom, en que el turismo mesocrático, la gente de nivel medio, se vuelve un destino popular y aparece en la imaginación y en el deseo de viajar de millones de personas. Pero eso no dura mucho. Esos destinos cuando llegan a un pico de demanda, como pico por las limitaciones de la gestión de los espacios de conservación. Un espacio de conservación tiene instrumentos con los cuales se maneja. Y uno de los instrumentos, tal vez no el más importante, pero uno de ellos, es la capacidad de carga. Entonces, cuando se va aproximando a la capacidad de carga, el destino va envejeciendo en términos de edad del destino. Y entonces Butler, en los años 80, investigador que habla del ciclo de la vida de los destinos turísticos, dice, luego de esa maduración, en algunos casos temprana, como creemos nosotros en Machu Picchu, pasa el periodo de declive. Y en el periodo de declive, la satisfacción, el indicador más importante del periodo de declive, es que la satisfacción del viajero cae. Y luego de que la satisfacción del viajero cae, el destino se enfrenta a un dilema. O se inventa de nuevo, o pierde su preponderancia en el mercado. Un ejemplo que lo hemos vivido es el Camino Inca. El Camino Inca se inició a finales de los años 70, tempranos 80, y fueron los exploradores por allí. En los 90 se hizo muy popular. A partir de los años 2000 se imponen los límites de carga, se imponen la gestión de conservación, y el día de hoy es un destino plano. Es un destino que no puede crecer
y es un destino que ha perdido el posicionamiento en la imaginación de las personas que tenía. Entonces, Machu Picchu se enfrenta a este destino. Esa era la pregunta. ¿En qué momento se encuentra Machu Picchu? Machu Picchu se encuentra en el momento en que estamos llegando a un destino plano. No puede crecer. El maltrato a los visitantes es de todos los días. Usted ha visto las colas para comprar los boletos, usted ha visto las colas para subir los buses, usted ha visto las colas para bajar de los buses, Las restricciones también. todo, ¿no? Ya no es un destino de disfrute. La experiencia comienza a tener más problemas que, que la memoria que uno quiere llevarse de un destino icónico en el mundo, como es el caso de Machu Picchu. Entonces, nos enfrentamos a tener que volverlo a inventar o a perderlo como el imán más potente que tiene el Perú para atraer a turistas. Como todo en la vida, hay ciclos, ¿no? Nacen, se reproducen y mueren. ¿Cómo evitar que Machu Picchu caiga en esa situación? ¿Hay alguna fórmula? Sí, efectivamente, mira, esto no es nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el año 2019, a partir del 1 de enero del 2019, desaparecieron las colas en Machu Picchu. Y usted dirá, ¿cómo? Teníamos más viajeros que el día de hoy. El 2019 teníamos poco más de 1.500.000 visitantes en el año a Machu Picchu. Y las colas desaparecieron. ¿Qué pasó? Se ordenó el sistema de operación. ¿Y cómo se ordenó el sistema de operación? Directamente en coordinación el Ministerio de Cultura con los operadores de buses y los operadores de trenes, ordenó el sistema de manera que a las 5 de la mañana los buses, 22 buses, 30 pasajeros por bus, 620 boletos vendidos para la entrada a las 6. A las 7 de la mañana, 620 boletos vendidos para la entrada a las 7. Y así sucesivamente. Eso significa que había una buena gestión y ahora no la hay. 4 horas de visita y después de las 4 horas de visita el primer grupo comienza a salir, los primeros 620. Y luego se van reemplazando. Y dentro del monumento nunca pasaron de 2.400 personas haciendo los circuitos. Además, por supuesto, de las otras alternativas. Y esto solo para mostrar que con el número actual es posible, pero no queremos solamente el número actual. Queremos que crezca. Entonces, el plan maestro aprobado el 2019 y financiado para su ejecución en 2020, que no se pudo ejecutar por la pandemia, indicaba que el siguiente paso en Machu Picchu es la puesta en valor de al menos 3 caminos Inca que ya están en buenas condiciones hoy y a los cuales les faltan pequeñas piezas de conectividad para poder ampliar el espacio de visita. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Las alternativas, el primer instrumento de gestión de un espacio de conservación es capacidad de carga, pero este depende del espacio que visitas. O sea, no es lo mismo visitar 7 hectáreas que visitar 70 hectáreas. Y Machu Picchu no es la ciudadela. Machu Picchu va desde el piso del valle hasta la cumbre de las montañas, tanto del Huayna Picchu como el Machu Picchu. Hay 5 caminos Inca, de los cuales 3 están hoy día en posibilidad de ser utilizados y no se usan. Entonces, la ampliación del espacio. Primer instrumento, capacidad de carga. Segundo instrumento de gestión son los límites de cambio aceptable. Por supuesto que la bisagra entre los pisos ecológicos de altura y los pisos ecológicos bajos en el Cusco
fue Machu Picchu en su momento. Por eso es que tiene tantos caminos Inca, porque era un espacio que conectaba la producción de los pisos bajos, fundamentalmente coca, plumas, muy, muy importante para la cultura andina, y otros productos como medicinas y madera, con los productos alimentarios de la zona alta. Y esta bisagra, esta yachta, este centro de gobierno, este espacio mágico, era el centro de gobierno de esta conectividad. Entonces Cusco tiene que devolverle a Machu Picchu esa función de conectividad. No tiene que ser la última visita, tiene que permitirle al viajero salir de Cusco, pasar por el valle, llegar a Machu Picchu y continuar hacia Vilcabamba, hacia Choquequirao, hacia el espacio, a los espacios bajos, porque para eso servía en su momento. Pero en esa época era un centro de poder, y ese centro de poder hoy día ha cambiado, es un destino turístico. Cuando cambias la motivación, tienes que ver qué cosas cambias, establecer nueva infraestructura, establecer baños, y porque claro, antes vivían 500 personas, ahora lo visitan casi 5.000 por día, ¿no? Entonces hay que darle. ¿Y cuáles son los límites del cambio aceptable? Segundo instrumento. El tercer instrumento de gestión es el primero que se pregunta: ¿quién viene? ¿Para qué viene? ¿Quién es nuestro viajero? ¿Qué lo motiva? Y al identificar las motivaciones del viajero y los valores que queremos comunicar en Machu Picchu, porque Machu Picchu no es solo arqueología, no es solo historia. Machu Picchu, además, tiene valores naturales muy importantes. Es parte de la formación de Vilcabamba, tiene más de 300 especies de orquídeas identificadas, es el hábitat natural de el ave nacional del Perú, de los osos de anteojos. Entonces, estos otros valores de Machu Picchu también motivan viajeros. Hay gente que viene a Machu Picchu solo para hacer ceremonia y no hay un lugar donde puedan hacer ofrenda. Alguien quiere llevar su quinto de coca y decirle aputa y tahueracochamaquí y manta y para ofrecer el agua que nos diste y que vuelva a las montañas, y no es posible. Y entonces, esto, al entender quién es tu viajero, el tercer instrumento de gestión se llama alternativas de uso del espacio de conservación. Quiero conservar el espacio, pero no todos tienen ni la misma motivación, ni el mismo tiempo, ni las mismas capacidades físicas. Vemos a muchas personas en Machu Picchu de tercera edad sufriendo en medio de las escalinatas, tratando de llegar a un sitio que no necesariamente deberían, porque el circuito lo dice. Y sin embargo, no estamos preguntándonos si esa subida es lo que lo motiva al viajero. Y finalmente, consiguiendo el espacio y la ampliación de Machu Picchu, necesitamos que este se convierta en un verdadero circuito, que se llegue del Cusco por el Valle Sagrado a Machu Picchu y se continúe a través del sistema mecanizado, un elevador al otro lado de la montaña, para salir por Santa Teresa y tener una segunda ciudad, soporte de turismo, que vendría a ser la Convención Quillabamba, en la Convención Quillabamba, conectado a los atractivos de Choquequirao, conectado a los atractivos de Vilcabamba, que son parte de la historia del Cusco. Y en ese sentido, el territorio turístico cusqueño va desde la cumbre de las montañas como el Ausangate hasta los valles bajos del Urubamba. Escuchándote es increíble cómo lo visualizas. Y bueno, uno si lo ve como negocio, siempre dicen, oye, para seguir creciendo hay que ir tomando cosas colaterales que se complementen, y en tu visualización eso es perfectamente viable. Y además entra la palabra mágica innovación, ¿no?
Y también me lleva a pensar de que Machu Picchu es el iceberg de toda la oferta que tiene en realidad Cusco, ¿no? Con todos esos territorios que tú lo estás definiendo muy, pero muy bien. ¿Cómo entender esta visión que tú tienes y llevarla a la práctica, ejecutarla? ¿De quién depende esto? Mira, hay documentos de gestión que ya están aprobados. Entonces, por ejemplo, el Plan Maestro de Machu Picchu del 2019 es un documento de gestión aprobado que además le cambia el modelo de visita de Machu Picchu, porque el modelo de visita hoy día de Machu Picchu es un modelo de alta fricción y de alto esfuerzo, y que no te muestra, no te permite comunicar los valores de Machu Picchu. Entonces, para esto se han diseñado dos centros de interpretación. Machu Picchu, un destino de jerarquía 4, capaz de generar flujos turísticos de todo tipo de viajeros del mundo, no tiene un centro de interpretación. Entonces, un centro de interpretación, ¿para qué? Para poder comunicar los valores del espacio, qué es lo que queremos conservar y cuáles son las alternativas de uso del espacio. Entonces, ese centro de interpretación está aprobado, tiene planes aprobados, se ubica en el kilómetro, justo al frente de Puente Ruinas, en el kilómetro 112. Hay un museo, que es el Museo Chávez Bayón. En ese lugar se construirá el centro de interpretación para que, por ejemplo, todos los viajeros puedan ver cómo funciona el reloj solar, ¿no? Cuando uno ve el tambor solar en Machu Picchu, te explican y te dicen el sol sale en el mes de junio, el 21 de junio por este lado, pasa por la ventana, se proyecta sobre esta piedra y se ve esto. ¿Cuántos lo ven? Tal vez el 20, 21, 22 de junio, estos días, lo ven 600 personas por día, porque 7:15 de la mañana hay que estar ahí para verlo. Ok, esa filmación existe y tú ves en 30 segundos de filmación la magia de la arquitectura conectándose con el mundo, con la cosmovisión de los incas a través de ese edificio. Y todos los viajeros podrían ver la filmación. Lo mismo que cómo funcionaba Machu Picchu, cuáles eran los caminos, por qué está ubicado ahí, qué significa Vilcabamba en un centro de interpretación, donde puedas ver lo que se encontró, lo que se sabe y lo que todavía no se sabe de Machu Picchu. Y cuando llegas a la yachta o cuando exploras alguno de los caminos que te lleva a la yachta en Machu Picchu, estás gozando del espacio y estás comprobando la información que recibiste en el centro. Entonces, el modelo cambia de ser un modelo de alta fricción y alta demanda física a ser un modelo de transmisión de conocimiento y de valores. Tradiciones, tradiciones. Exactamente. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en también virar el foco que hoy en día el marketing y todo está centrado en Machu Picchu y a ir llevando este foco por lo menos a Choquequirao? ¿Qué piensas de eso? Mira, esa es una pregunta que es casi como preguntarle a Coca-Cola, ¿no? Si tú le preguntas hoy día a una compañía como Coca-Cola si debe dejar su marca más potente, no, no debe dejar la marca más potente. Machu Picchu es nuestra marca más potente, pero sí debemos asociar a Machu Picchu otros valores. Por eso que hay Coca Cero, por eso que hay Coca-Cola con nombre propio, ¿no? Derivaciones de... Derivaciones, hay que trabajar sobre ella y hay que crear nuevos productos. Por eso que hay Agua San Luis y por eso que hay Fanta y hay otros productos. Entonces, Sprite, Fanta, Agua San Luis, todos son del mismo brand, pero están posicionados a través de una sombrilla. Entonces, en marketing se utiliza la sombrilla porque, claro, nadie, es como pedirle a Egipto que no hable de las pirámides. Sin embargo, una de las grandes visitas son, por ejemplo, los templos en Asuán. Y exactamente lo mismo. Entonces, y también hay que volverlo a inventar. O sea, Machu Picchu hay que volverlo a inventar. Y ese volverlo a inventar
significa convertirlo en un circuito, integrarlo, generar este espacio de cultura inca que vaya desde las montañas, desde el Ausangate, hasta los valles bajos de la Amazonía, con múltiples opciones y visitas en el camino, con caminos inca, con historias como por ejemplo la de los pastores de llamas. Nosotros posicionamos y ubicamos en el imaginario del mundo la montaña de 7 colores. Y entonces estos ejercicios harán que el espacio pueda absorber números importantes de visitantes. Entonces, no nos quedemos pensando de que el límite es 1.500.000 personas, porque esto no va a transformar la economía del Cusco. Estamos frente a un cambio muy importante que se va a dar en el Cusco. El Perú es el único país que tiene una sola puerta de entrada, el Jorge Chávez. Para el turismo internacional, el medio de transporte es el transporte aéreo. Y el Perú es el único país en Sudamérica que tiene una sola puerta de entrada. Habilitar y acabar la construcción de Chinchero, pero además darle la posibilidad, expansión, crecimiento a Iquitos y a Chiclayo como destinos, como aeropuertos internacionales, es una prioridad para el país. Pero Chinchero en operación le permitirá al Cusco conectarse con el interior de Brasil. Todo el mundo se pregunta y dice, mira, México tiene 45 millones de turistas. ¿Por qué? Muy pocas personas saben que entre México y Estados Unidos hay 740 vuelos diarios. 740 vuelos diarios. La combinación Delta Aeroméxico tiene 90 vuelos diarios a 20 destinos distintos. Eso es destino a destino. O sea, ya no hay hub to hub como eran los modelos antiguos de operación. Es destino a destino. Y son 20 aeropuertos mexicanos que se conectan con 20 aeropuertos norteamericanos diferentes. Hay un temor de parte de los empresarios hoteleros de que pues pierda Lima, Jorge Chávez, digamos, esa supremacía de manejar todo el turismo que entra al Perú por esa puerta. Pero yo creo que eso no es razonable porque abrir Cusco directamente creo que va a traer muchos beneficios, sobre todo para el país. Y además Lima de por sí hoy en día es un atractivo. O sea, por más que lleguen directamente a Cusco, yo creo que muchos de los que podrían arribar vendrían también a Lima. O sea, Lima tiene su encanto, Miraflores, el Malecón. No hay turista que ingrese hoy el 2025 que no quiera conocer Miraflores. Es un punto obligado, no solamente para ir a Machu Picchu o Cusco, sino que la ciudad en sí ya es un encanto. O sea, quien no conoce Miraflores si no se relaciona a Perú o Machu Picchu. Entonces, pienso que es un temor que ya no tiene asidero como tal vez tiempos atrás, que simplemente éramos un puente caso Lima, y pienso que eso ya no se va a dar. En todo caso, si queremos incrementar el número, ¿no?, de turistas, pienso que hay que abrir otros aeropuertos y uno de ellos es Chincheros, Iquitos, que me parece realmente una maravilla hasta el día de hoy no descubierta por la falta digamos, de puerta aérea, por la falta de oferta turística que la hay, pero es insuficiente para la capacidad que tiene este Cusco. ¿Qué piensas? E Iquitos. Básicamente, el turismo es consumo desplazado. Entonces, cuán fácil o cuán difícil es llegar al destino, cambia el mapa. Yo te doy 3 números que lo van a explicar en una sola. Hay hoy día casi 2,5 millones de brasileños que viajan a Argentina por año. 2,5 millones, ¿no? Ok. Chile tiene 900,000 viajeros brasileños visitando Chile. ¿Sabes cuántos han venido a Perú el año pasado?
¿O cuál ha sido el pico más alto de brasileños a Perú? Creo que fue el 2019, 185,000. O sea, Chile tiene fácilmente 4 veces la visita de brasileños. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? No tienen Machu Picchu. No tienen Machu Picchu. Y brasileños, o no, ellos se mueren por conocer este. Bueno, Machu Picchu pero es su mira, sueño, mira, es su pero sueño. a los números, ¿no? O sea, el mejor año de visita de brasileños a Perú, 195,000. El mejor año. Chile, el año pasado, 890,000. Entonces, ¿Por qué? ¿qué? ¿Qué hay? Transporte. A Santiago hay vuelos directos de 5 destinos diferentes brasileños. Puedes volar del Nordeste, puedes volar de Sao Paulo, puedes volar de Brasilia, puedes volar de Río de Janeiro, directo, ¿no? Y a Lima solo hay 3 vuelos de Brasil. Claro, entonces, cuando tú estás en Manaus y quieres llegar al Cusco, tienes que volar 13 horas. Tienes que volar de Manaus a Brasilia, de Brasil o de Manaus a Sao Paulo, de Sao Paulo a Lima, de Lima a Cusco. Y de Manaus para ir a Madrid es 9 horas el vuelo. Entonces, Increíble. Siendo hemos, vecinos. hemos convertido al turista brasileño del interior en un viajero transcontinental. Claro. Y entonces el costo sube. Ahora, además, hay otro tema que es importante con Brasil. El brasilero, cuando usa tarjeta de crédito para pagar sus viajes en el país, porque a nadie le gusta llevar efectivo, ¿no? Pero aún, cuando usa tarjeta tiene que pagar un impuesto por el uso de divisas. ¿Por qué? Porque claro, para venir a Perú, él tiene que vender sus reales para comprar dólares, traer los dólares a Perú, y algunas cosas se pagan en dólares en Perú, pero no todas. Entonces tiene que vender los dólares por soles. En cada venta y compra a cambio de divisa, pierdes entre 1,5% y 2%. Más el impuesto. Todo en el Perú te cuesta 10% más. Entonces, Perú es caro para el brasileño. Primero, es difícil llegar. Segundo, hay muy pocos vuelos. Tercero, tienes que pagar el impuesto a divisas. En cambio, el brasileño en Argentina, Bariloche se llamaba antes, ahora se llama Brasiloche. Hay tanto brasilero que todo es en portugués, ¿ya? Y el brasilero en Argentina puede pagar con PIX, con su yape. El yape de Brasil se llama PIX, P-I-X. El Banco de la Nación de Brasil construyó esta plataforma a la cual se han subido 170 instituciones financieras, todos los bancos. O sea, Itaú, todos los bancos brasileños se han subido al PIX. Y además, otras instituciones financieras. Y entonces, el brasileño está en Argentina, no tiene que cambiar dinero, no tiene que hacer nada, coge su yape y paga paga sus servicios. Entonces, desde el Instituto Cusqueño de Economía, nosotros estamos trabajando para hacer eso posible. ¿Y sabe qué nos ha dicho la persona que lo hizo posible en Argentina? Oiga, muchachos, nos dijo. A ver, cuando hay 2,5 millones de viajeros usando el PIX, me interesa. Cuando hay 185,000, Claro. mis costos son muy altos. Entonces le hemos dicho desde la Cámara del Cusco y desde los espacios de turismo, le hemos dicho, venga usted que nosotros vamos a ayudarlo a vender. O sea, a colocar. ¿Por qué? Porque claro, tienen 2 costos. Uno es la infraestructura tecnológica, que significa la conectividad, ¿no? Las plataformas. Eso tiene que hacer él, esa es inversión de ellos. Pero la parte de distribuir y decir, afíliense, llenen su registrito, como con el YAPE, llena tu número de teléfono, tu nombre, ¿no? Eso lo podemos hacer nosotros, pues. Que ya no invierta él, porque claro, como mercado no es tan interesante todavía, pero el momento que tengamos Chinchero en operación, va a ser muy interesante.
La pregunta es, ¿y por qué no se hace? Bueno, hay varias cosas. La visión de Machu Picchu, yo creo que está en camino. Y hay pequeños tropiezos. Uno de los tropiezos es, por ejemplo, al día de hoy, que haya una venta de boletos presencial en el pueblo de Machu Picchu, o antes llamado Aguascalientes. Esto es una equivocación y es una y hay que cambiarlo. Hay que pasar a que todo viajero pueda comprar online y cuando ya no hay, ya no hay. No es que vayas a hacer la cola para mañana para ver si hay. No, o sea, es igual que un avión o es igual que un tren. No vas a poner la gente a la cola a esperar en la estación a ver si se aparece algo. ¿No es cierto? Ya, o sea, en el aeropuerto toda la gente que a ver si consigue boleto para mañana. No. O sea, la gente compra su boleto y viene sabiendo que va a ir, porque eso disminuye, o sea, mejora la calidad de la experiencia. Y de lo que se trata es de eso, de mejorar la calidad de la experiencia. Entonces, ese es un punto que hay que cambiar. Y la siguiente cosa es que hay que avanzar en la ampliación del espacio de visita y en la integración de Machu Picchu a Santa Teresa, a la vía que conecte Santa Teresa con Cusco, vía Mollepata, y que nos ponga cerca de Choquequirao para ampliar el espacio de visita. Creo que hay avances importantes. El ministerio ha anunciado del proyecto grande que es el proyecto Choquequirao y creo que se está yendo en este camino y aprovecho para saludar a, a, a Araceli Laca, nuestra nueva viceministra, a quien conozco personalmente y que sé que está avanzando en este camino. Y entonces, ¿esta es una tarea exclusivamente del gobierno o también tiene que ver el sector privado? No hay tarea exclusiva del gobierno. Eh, el, las normas y la gestión pública de los espacios de conservación es tarea del gobierno. Pero la tarea de proveer servicios, la tarea de invertir, la tarea de conectarse, es lo que te acabo de contar del PISH, la tarea de establecer los puentes con los operadores en Manaos, en el interior de Brasil. Te contaba que México tiene 45 millones, pero bueno, tiene 740 vuelos con Estados Unidos. Olvídate, el primer país visitando México es Estados Unidos. El segundo es Canadá. ¿Sabes cuál es el tercero? Imagínate, ¿quién podría ser el número 3 de visita de México? El 2024, México tiene 42 millones de turistas. El grueso, casi 15 millones norteamericanos. Segundo país, canadienses. Tercer país de visita en México, colombianos. Los colombianos han desplazado a los europeos. Han desplazado antes de la pandemia. El tercer lugar era España, Francia, ¿no? Muy cercano. Ahora es Colombia. Para que veas la potencia. Y Colombia tiene 5 aeropuertos conectados directamente a los destinos mexicanos. O sea, tú puedes volar directamente de Cali, pero no solo a Ciudad de México. Puedes volar a Isla Mujeres, puedes volar, ¿no? Entonces, igual. Y Pero si ese es el secreto, ¿por qué Perú no hace lo mismo? bueno, no es ningún secreto, es un secreto a voces. Entre comillas. Ya, falta de infraestructura. Nuestro gran desafío se llama infraestructura. Mira, Machu Picchu tiene 220 millones de soles de ingreso al año solo por boletaje. ¿Sabes cuánto se ha invertido el año pasado en Machu Picchu? ¿Cuánto se ha gastado? Porque no se invirtió mucho. 7 millones. O sea, ha ingresado 215 millones y se ha invertido en Machu Picchu 7 en gasto de mantenimiento y algunas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que acompañar la necesidad de invertir. El dinero está. En el peor de los casos sería un 10%, si no es lo ideal, mucho más que eso, ¿verdad?
Mira, yo creo que ahora se necesita lo que en algún momento el ministro de, de Economía nos dijo, ¿no? Un golpe de inversiones. O sea, necesitamos hacer la infraestructura necesaria para poder volver a inventar Machu Picchu. Estamos, como hemos dicho al inicio, en un momento en que el destino se ha vuelto plano y hay que volverlo a inventar, porque una vez que llegas a capacidad y no lo vuelves a inventar, eso solamente va en Bueno, declive. hay que innovarlo y el potencial, tal cual lo has descrito, está allí. O sea, la oferta sigue y puede seguir creciendo de una manera realmente exponencial con tanta belleza desde el punto de vista tradiciones, geografía, restos arqueológicos como Choquequirao. O sea, de verdad, la oferta aún no ha llegado a su capacidad, ni siquiera diría del 10% de acuerdo a lo que tú estás describiendo. Por esto que decimos de que es una madurez temprana, o sea, es una vejez prematura. El destino se está volviendo viejo prematuramente, por falta de gestión y por falta de infraestructura. Las dos cosas tienen que venir juntas. Y también visión, ¿no? O sea, Bueno, nuestras autoridades deberían de tener esa visión ahí, intrínseca, para ejecutarla, ¿no? en poco tiempo va a salir publicado un documento que es un compendio de los documentos de gestión que se hicieron en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en los años pasados, como para contestar a la pregunta que acabas de hacer. ¿Cuál es la visión de futuro de Machu Picchu? Y este compendio va a ser publicado en el próximo mes. Estamos acabando su trabajo, el colega Carlos Milla, ah, Ricardo Ruescaro y yo nos hemos comprometido a publicar este documento para ponerlo a- al alcance del público en general y de los gestores, mirando a cómo inventamos, cómo volvemos a inventar Machu Picchu y cómo nos preocupamos de saber para quién, porque no hay nada peor en construcción de productos que no saber para quién haces el zapato. Cuando no sabes cuánto calza tu cliente, puede ser un zapato muy grande o muy pequeño. Y entonces la pregunta clave es, ¿para quién? ¿Quién es nuestro viajero? ¿No? Tercer instrumento de gestión, alternativas de uso del espacio y conservación. Y finalmente, la suma de estos tres instrumentos, capacidad de carga, límites de cambio aceptable, alternativas de uso del espacio y conservación, se conduce a la construcción de un sistema de visitantes que va monitoreando continuamente las motivaciones del viajero y la oferta, donde ahí pieza importante de la construcción de la oferta es el sector privado. ¿Y quién garantiza la continuidad de este proyecto? O sea, que realmente se vaya ejecutando en el tiempo, más allá de quien esté, digamos, dirigiendo. Políticas de Estado, el motivo de poner en blanco y negro estos documentos de gestión y publicarlo es justamente el impulsar algo que a mí me gustó mucho de mi experiencia en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Cuando tú llegas, tienes un plan nacional exportador y tienes un PENTUR, un plan nacional de turismo, que se va ajustando, que se va moviendo, pero son planes maestros a largo plazo. Y entonces, este documento es para refrescar la memoria sobre estos planes maestros y la dirección a la que estamos yendo. Un poco más, turismo es un poquito más ordenado que cultura. Cuando llegamos a cultura no había un plan maestro y fuimos parte de la construcción del plan maestro de cultura. Eso significa que el aporte que están haciendo ustedes va a continuar, o sea, esté Tiene que, quien esté en el mando, tiene que, tiene, tiene tiene que, que seguir. tiene que porque la alternativa es la pérdida del destino.
Claro, pero ¿quién garantiza eso, no? Porque lo que nos cuentas suena muy bien, pero su ejecución, o sea, es entusiasmo de un momento, de repente hay alguien que está dirigiendo No, y son a lo más, mejor al que viene después no le importa. ¿Cómo ya, garantizar que eso se ah, continúe en el tiempo, como tú dices, como un plan maestro o como una política de con Estado? baches, con avances y caídas. El Perú, yo soy optimista, y el Perú ha logrado avanzar muchísimo en su crecimiento y en su percepción de país. Y entonces, parte de esa percepción de quiénes somos ha sido construida dentro de la visión y la tarea que tiene un país con más de 6.000 años de cultura. O sea, hoy día en el mundo, los países que tienen una impronta cultural potente, como es el caso de Perú, que tenemos más de 6.000 años de proceso cultural, tenemos que salir al mundo a pintar el mundo de nuestros colores. No porque el Perú sea mejor o peor que otro, no. O sea, pero sí porque en medio de la globalización, el mundo se está volviendo cada vez más uniforme. Es difícil distinguir un centro comercial en Miami de uno en Barcelona o de uno en Santiago. Y entonces, en medio de esta globalización que uniformiza, las culturas milenarias tienen que salir a compartir sus sabores, sus colores, sus percepciones de mundo, para que el siglo XXI sea un siglo de construido con el aporte de estas culturas. Porque la única garantía de sobrevivencia para la humanidad frente al gran desafío de la inteligencia artificial y del mundo, en cambio, es la diversidad. Un mundo monotemático o unicultural desaparece. En cambio, el mundo diverso es el mundo que crea y que construye. Y en ese sentido, Perú tiene un sello increíble. Único. Bendecidos afortunados. Comparados Pero con además, qué otra, ¿en qué nivel pones a Perú y su con la cultura? China, con la China tiene una tradición similar. Cuando estuvimos en Shanghai, en la gran feria de importaciones de China, nosotros le dijimos al presidente Xi, Perú y China, culturas milenarias, ¿no? Y él lo entendió muy bien, y cuando vino a visitarnos el año pasado, lo dijo en los mismos términos. Sí, Entonces, hay una carta que es esta carta, realmente es increíble, sí, ¿no? esa Del es la gobierno carta chino a gobierno peruano. del Es, presidente Xi al Perú. sí. Entonces, y la India, y la India, y Corea, ¿no? ¿Qué cosa es K-pop? K-pop es la puesta de traducción cultural de las tradiciones coreanas, puesta en el lenguaje contemporáneo al mundo. ¿Qué cosa es Bollywood? Bollywood es la apuesta de una cultura milenaria como la India, traduciéndose en un medio visual, la televisión y las películas, al mundo, ¿no? ¿Qué cosa es Nigerian Films? Entonces las culturas tienen que salir al mundo, y el Perú, gracias a su creatividad y gracias a personajes potentes como Gastón y muchos otros, le ha dado sabor al mundo. Entonces ahora tenemos que acompañar ese esfuerzo con otras formas culturales, con nuestras películas, con nuestra música, a acompañar. Hoy día hay más chicheros en París, hay bandas de chicha en París, cantada y ejecutada por argentinos que por peruanos, Sí. ¿no? Entonces, mira, ¿qué estoy diciendo? Un espacio cultural crea, innova, genera, y con esto pinta el mundo de sus colores. ¿Para qué? Para hacerlo más diverso. No es ni mejor ni peor que el otro, simplemente es diverso, porque la diversidad es la única garantía de sobrevivencia para la especie humana frente al desafío del siglo XXI. como tal, ¿no? Remarcando eso de humana, porque es cierto, la inteligencia artificial nos quiere uniformizar. Sin embargo, hay un
papel muy importante que tiene que ejecutar, desarrollar las culturas milenarias. Y en este caso, Perú es un protagonista mundial histórico. Y entonces uno viene a la reflexión, dice, ¿y por qué no tenemos más turistas llegando al Perú si lo tenemos todo? Tenemos una cultura milenaria, o sea, Infraestructura. uno diría, no estamos a la altura de este país, lamentablemente. Mira, infraestructura. Así de fácil. Otra vez, turismo es consumo desplazado. ¿Cuán fácil es desplazarse? Te, te muestra Chile 4 veces más brasileños. ¿Por qué? ¿No? Perú es el 10º país en Latinoamérica en términos de turismo por infraestructura, por la débil capacidad de conectividad. O sea, por muchos años, por 5 años, no ha podido entrar un vuelo más al Jorge Chávez porque, bueno, no lo teníamos listo. Ahora está listo Y y estamos con todos los problemas y todo está listo y estamos comenzando a avanzar. Entonces, la tarea es clara. Quebremos este statu quo construyendo las piezas de infraestructura que nos faltan innovemos. para poder dar el salto hacia una sociedad ¿y para qué? ¿Y para qué crecemos? ¿Para qué integramos? Para darle oportunidad primero a nuestros ciudadanos, pero fundamentalmente para también darle oportunidad al mundo de compartir y conocer nuestra cultura como parte de la diversidad global. Claro, porque si nosotros, digamos, empezamos a reflexionar, siendo una cultura milenaria potente, una de las protagonistas del mundo, junto a China, 2025, donde los jóvenes, su sueño es viajar. O sea, potencialmente tenemos más gente queriendo viajar. Están todos los factores a favor nuestro. ¿Y cómo es posible que Perú tenga un bajo nivel de turistas ingresando al país? Y ya lo dijiste, infraestructura. ¿Por qué no la hacemos? Bueno, ahí está el desafío. Y la siguiente cosa es que tenemos que entender que el turismo va a cambiar. O sea, Estados Unidos va a seguir siendo uno de nuestros mejores mercados, Europa un poco menos, pero muy fuerte, el interior de Sudamérica. Miremos al norte argentino, al norte chileno, al interior de Brasil, a los múltiples destinos colombianos, a México, que mirarlo muy de cerca. ¿Por qué? Porque la economía de estos países ha crecido. Las clases medias son muy fuertes y hoy día están buscando nuevos destinos. Y Perú está en la imaginación de cada uno de estos países. Todavía inalcanzable, todavía muy distante, todavía a 13 horas de vuelo, como lo habíamos explicado si estás en Manaus para llegar al Cusco, pero está allí. Y entonces lo único que hay que hacer es hacer la pieza de infraestructura para cambiar el ciclo. El crecimiento del turismo latinoamericano interno al Cusco va a ser muy potente en cuanto se concluya el aeropuerto de Chinchero. Un ejemplo de lo que dices es Chile, ¿no? Ingresando a Tacna a hacer un turismo culinario, Millón, vamos a decir, ¿no? 1,5 millones de chilenos visitan Tacna cada año. Claro, y eso responde a lo que tú dices, ¿no? Hay capacidad de infraestructura y no hay escalas. Es directo. Entonces, Perú lo que necesita es infraestructura, vuelos directos y etcétera, para hacerlo, digamos, más viable y económicamente atractivo, porque no solamente es la oferta misma que nosotros por default la tenemos, sino que qué facilidades a nivel económico le estamos dando. Evitar escalas, tipos de cambios que sobrevaloren los costos, ¿no? Y tener pues esos vuelos directos. O sea, Sí, ¿por qué no cambio abrirlos? directo, el pitch, ¿no? Ya, ahí, efectivamente. Claro. El colombiano tiene dificultades similares, ¿no? Tiene que comprar dólares para venir a vender, o sea, tiene que vender pesos para comprar dólares para venderlos por soles, cuando podría haber un cambio directo. Exacto. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el futuro de Machu Picchu? Realmente, más allá de lo que tú dices, como todo tiene un fin, pienso que Machu Picchu está empezando.
con todo lo que tiene, está empezando. O sea, el futuro sería de que Machu Picchu, ¿cuál es el futuro en Machu Picchu? Escuchándote, diría que es el inicio. Es el inicio con un potencial increíble si tenemos vuelos directos, manejo de infraestructura. Si construimos el elevador al otro lado para integrarlo con Santa Teresa y Choquequirao, y de quién depende, de nosotros. Así es. Depende de nosotros, depende de la población, depende sobre todo de nuestros políticos, de quienes dirigen el país, del sector privado. Rogers Valencia, ha sido un placer tenerte aquí en el canal de Bello Perú TV. Muchas gracias por venir y bueno, estamos en contacto. A tus órdenes y un saludo y a construir futuro para nuestro país. Gracias.